¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Ignacio Madrid y soy responsable de la práctica de Insights and Data en Capgemini. Hoy con mucho gusto les voy a presentar el estudio de Age of Insight que nuestro Instituto de Investigaciones realizó enfocado a las compañías de productos de consumo y de retail a nivel global. Principalmente incluimos países de Europa, Estados Unidos, Asia, con China, India, Singapur, y entrevistamos ejecutivos de primer nivel de las áreas de gestión de datos, de las áreas de líneas de negocio, que son los usuarios de los datos, y de tecnologías de información. Todas compañías de las más grandes, ¿no? a nivel de global. Y es muy interesante, ¿no? Lo que encontramos y quiero compartir hoy con ustedes. Vamos a cubrir 4 puntos en la presentación de hoy. Primero, brevemente, les voy a dar el marco que tomaron estas compañías para poder diferenciarse dentro de lo que es la gestión de los datos. Y luego ya en los otros 3 puntos vamos a entrar en el detalle, dando ejemplos concretos, obviamente iniciativas probadas por estas compañías que dieron resultados muy interesantes. Estamos hablando de rendimientos arriba del 30% comparado contra los competidores o comparados con resultados de años posteriores, anteriores. Muy interesante realmente el impacto que se logra con estas técnicas y estos comportamientos en la gestión de los datos. Entonces, dentro de lo que es el primer punto, vamos a ver esta figura de abajo hacia arriba y viendo cómo cubriendo todos estos aspectos podemos tener una organización realmente embebida en lo que es la acción para la toma de la decisión sustentada en información fiable, ¿no? Entonces, lo primero obviamente es la cultura y las habilidades de la compañía. Tiene que haber un sponsorship muy importante dentro de las organizaciones para poder realmente empujar a que dentro del día a día las decisiones se tomen de manera objetiva y no tanto por experiencia o por cierta intuición o cierta emoción, sino realmente que las decisiones estén basadas en datos que sustenten las mejores iniciativas o resultados. Es importante ya en el segundo nivel contar con una plataforma moderna en la gestión de los datos. No vemos mucho ahorita ya iniciativas pues, para ir hacia la nube, para salir de los sistemas monolíticos, legados, y ir poco a poco, ¿no? En fases hacia nuevas tecnologías que permitan un análisis más ágil y una respuesta mucho más rápida a los comportamientos cambiantes que están teniendo los clientes en sus patrones de consumo, ¿no? Y ahora esto, pues, acentuado, ¿no? En lo que fue y está siendo la pandemia, ¿no? Como otro pilar importante, ya en el tercer nivel, está todos los fundamentos de lo que es la gestión de los datos. Aquí me refiero a la gestión de calidad, a la gestión de datos maestros, a temas de gobierno de datos, todo lo que son las disciplinas y tradicionales y que están cubiertas normalmente dentro de las áreas del Chief Data Officer y los Data Stewards. Y luego ya es también muy importante, acá en el cuarto nivel, hacia arriba, tener fuentes de información de datos. Y un tema importante aquí es que no es la cantidad de datos, es la diversidad de las fuentes y que los datos que estamos obteniendo realmente apoyen la estrategia del negocio. Porque la estrategia de datos tiene que estar ligada a la estrategia de negocio, o sea, tiene que ser un apoyo para la consecución de la misma. Si no, puede entonces perderse la organización en un esfuerzo que realmente no lleva a resultados muy concretos y que además, por otro lado, aumenta el costo de la gestión de los datos, ¿no? Con esto que le llaman el dark data, estos datos que pues están allí pero no sirven absolutamente para nada y complica el gobierno, el mantenimiento, la calidad, la gestión del ciclo de vida de la información de los datos, etcétera, ¿verdad? Y finalmente la cumbre de esta pirámide está en la activación de los datos. Aquí ya es toda la sincronía que se debe de lograr con todos los elementos, ¿no? Desde lo que es la gente, los procesos, las herramientas, la cultura y en sí las acciones. Entonces ya con eso
podemos realmente empezar a tener un resultado tangible de esto, ¿no? Entonces vamos ahora sí a los ejemplos, ¿no? De los diferentes lineamientos que han seguido nuestros clientes. Son tres, principalmente. Uno es el lanzamiento de nuevos productos y los nuevos modelos de negocio que se han podido crear a través de tener nuevos análisis de datos y más fuentes de información. La optimización, como segundo punto, muy típico esto desde hace años, de las cadenas de suministro, del abastecimiento, de la experiencia de cliente, etcétera. Y ahora, muy en boga todo el tema de sustentabilidad. Hemos constatado que las compañías que van hacia lo que son iniciativas de sustentabilidad, por un lado, reducen costos, pero por otro lado también captan nuevos segmentos de clientes que también están pues muy identificados con esto, ¿no? Los jóvenes ya y otros segmentos de clientes premian a las compañías que obviamente tienen iniciativas para tener un mejor medio ambiente, ¿verdad? Ejemplos concretos, interesante, Unilever. Dentro de plena pandemia, a través del análisis de información de redes sociales, identificaron que la gente, para fortalecer su sistema inmunológico, para estar más aptos ante esta situación, buscaron en India el té de matcha como una opción. Este descubrimiento, pues bueno, rápidamente accionó y en un tiempo muy corto sacaron el producto, teniendo pues un beneficio importante. Segundo ejemplo, PepsiCo, interesante. Dos portales, uno de snacks y otro de bebidas, yendo directamente a los clientes. Y aquí, con herramientas y tecnologías de transformación digital, rápidamente pudieron entender el comportamiento del cliente en el portal hacia lo que es la compra y adaptar muy rápido para obtener en un tiempo pues realmente récord, ¿no? Ahí 30 días, es impresionante este nuevo canal y además cuidando lo que es la experiencia omnicanal del cliente. Entonces, pues una iniciativa muy importante, ¿no? Finalmente, un ejemplo de sustentabilidad en Japón. En una región, una asociación de retailers está trabajando con compañías del clima y entonces correlacionando lo que es el pronóstico de la demanda con datos de clima y teniendo mucho menos merma en los productos y realmente los productos en aquel que van a ser consumidos por los clientes en las distintas épocas del año, de los meses o por cambios del tiempo, ¿verdad? En lo que es la optimización de la cadena de valor, de la cadena de suministro, hay todos ejemplos muy interesantes que van desde lo que es el conocimiento del cliente, la segmentación, el manejo de categorías, el abastecimiento, el análisis de comportamientos del cliente dentro de las tiendas. Y un ejemplo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, no voy a cubrir todos por cuestiones de tiempo, pero Target me llamó la atención con un sistema que en donde ellos tienen anaqueles ya, digamos, preconfigurados y alineados a lo que son los anaqueles. O sea, tienen cajas, le llaman ellos precuradas, en donde entonces todo lo que es el conteo del inventario se hace mucho más eficiente y mucho más fácil. AB InBev, en este ejemplo de segmentación, tuvo un desafío pues, por diversas fuentes de información, diversas compañías que ha comprado y además distintas marcas que tiene, de información de clientes en silos y dispersas. Hicieron una capa común utilizando APIs, lo que son Application Programming Interfaces, y pudieron ahora realmente analizar lo que es el patrón de compra entre marcas y tener una mejor canasta de ofertas hacia los clientes. Kraft, un ejemplo interesante de manejo de categorías y SKUs, en el cual, entendiendo más el comportamiento del cliente y los tamaños de distintas presentaciones, pueden minimizar lo que es la canibalización de sus mismos productos.
Hershey, un ejemplo parecido al de Unilever con el té de matcha, aquí con un componente en sus chocolates que tienen el s'mores, le llaman este ingrediente, que también los clientes han percibido como que les ayuda a enfrentar el COVID. Entonces, pues realmente ven ustedes esta diversidad de casos de uso en lo que es la optimización de cadena de valor y llegando hasta la optimización de inventarios, ligando, ¿no?, lo que es la planeación de la demanda hacia todo el resto de la cadena de suministro. Finalmente, ejemplos de sustentabilidad. IKEA, con una solución muy interesante de logística inversa. Ellos tienen un algoritmo que determina el mejor destino para los productos que son devueltos, ¿no? Y entonces ellos pueden reciclar o revender y minimizar el desperdicio, ¿no?, tirarlos a la basura. Unilever tiene una iniciativa muy interesante con toda su cadena de proveedores para cuidar el ambiente, bosques, toda la biodiversidad, etcétera. Y finalmente LG con una gama premium y muy interesante de lavadoras, que además de poder medir lo que es la carga en peso de lo que se va a lavar, pueden identificar también el tipo de tela de la ropa y entonces calibrar el lavado para que sea óptimo y la ropa dure más. O sea, el objetivo es que no maltratar la ropa. Esto hace, pues, contribuye obviamente con todo lo que es la sustentabilidad, ¿no?, de nuestro planeta. Interesantísimo. ¿Qué están haciendo de manera consistente y diferenciada estas compañías para poder tener estos resultados que, bueno, vieron ustedes, yo creo claramente el casos de uso interesantes que se pueden replicar? Hay dos dimensiones. Una es las herramientas y las tecnologías, ¿no? Obviamente ir hacia tecnologías, pues, modernas que permitan el uso de analítica avanzada, contemplando inteligencia artificial, machine learning, etcétera. Y además apoyando mucho todo lo que es la gestión de los datos, ¿no? Yo ya se mencionaba en la pirámide, si recuerdan, muy importante que la gestión del dato, la calidad, evitar cuestiones de ingesta manual que se presta a errores humanos, tener herramientas que contemplen la inteligencia artificial para el cuidado de la calidad de los datos, ¿no? Se puede quitar registros duplicados, validar ciertos formatos o tipos de datos, complementar los diccionarios de datos, no nada más en la parte técnica con catálogos, pero también con glosarios de negocio, para que haya un entendimiento muy claro de lo que contempla cada dato y entonces se pueda brindar más confianza al uso de la información. Y finalmente, pues el uso de datos externos, ¿no? Se ha comprobado que los ecosistemas de datos con compañías que proveen datos, con el compartimiento, compartir datos entre los distintos participantes de la cadena de valor, ¿no? Desde el cliente, la compañía de productos de consumo, los proveedores, el retailer tiene, y luego, por ejemplo, con compañías de otros sectores como servicios financieros, definitivamente puede dar ventajas a todos los participantes y un nuevo panorama de ámbito de acción, ¿no? Y luego, además de estas herramientas, pues están los comportamientos, ¿no? Que otra vez van muy ligados a la pirámide de la que hablamos, ¿no? Acá es muy importante asegurar que la estrategia de datos está totalmente alineada a la estrategia de negocio. Y asimismo, esto baja hasta lo que es la información o los datos que se van a utilizar. No se trata de tener un mundo, un universo, un océano de información. Se trata de que realmente tengamos la información suficiente y precisa para poder tomar las decisiones que agregan valor al negocio. Quitarnos todo esto que le llaman el dark data. Datos que nada más complican, que no se sabe qué hacer con ellos, que están ahí, que mantenerlos cuesta, entonces también afecta lo que es la huella de carbono con la que estamos impactando. Y entonces, otra vez, asegurar
que la estrategia de la compañía está apoyada por la estrategia de datos y entonces luego por todo lo que es la organización, la gente, los procesos, la cultura. Entonces es fundamental, importante asegurar estos comportamientos, ¿no? Ejemplos de esto, acá en una compañía de lácteos, ¿no? En Asia, ellos para todo el tema de lo que es el mejor aprovechamiento de datos, construyeron una capa de datos común, en donde concentran información desde lo que va al punto de venta, y distintos canales y el comercio electrónico, y los datos tradicionales de los sistemas transaccionales de CRM, etcétera. Unilever, por ejemplo, tiene centros de competencia con equipos dedicados al análisis de datos. Y es interesante porque ellos van segmentando por iniciativa. Y algo importante es que las métricas de desempeño que le ponen a estos equipos para sus logros son anuales. Entonces, les permiten tener ciertos errores para poder probar y volver a probar distintas hipótesis hasta llegar al resultado deseado, ¿no? Y esto bajo un esquema de gobierno de supervisión, en el cual participan las líneas de negocio para asegurar que estas iniciativas pues van apoyando la estrategia de negocio, y luego las áreas de centros de excelencia, de analytics, que están en estos ejes, trabajando conjuntamente con las líneas de negocio en lo que es la activación, y el eje fundamental, el área de gestión de datos, normalmente comandada por el Chief Data Officer, en un papel único, dedicado. La mayoría de las compañías tienen líderes, ¿no? Los Data Masters tienen este rol ya cubierto por una sola persona dedicada 100% a ello. Y pues un ejemplo final de uso de datos, otra compañía de lácteos y alimentos, en donde tiene herramientas ya automatizadas para todo lo que es la ingesta de datos de fuentes externas y su procesamiento y consolidación y normalización con los datos internos para luego poderlos aprovechar dentro de su plataforma de data lake de datos, ¿no? Y con ello, pues, han logrado ya tener lo que le llaman la única versión de la verdad, the single version of the truth, y transmitir esto a las líneas de negocio, y con eso, otra vez, la confianza. Es importantísimo, ¿no? Ahora, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Un lecho de rosas. No, hay desafíos, ¿no? Y lo que encontramos en el estudio es que el principal obstáculo que están encontrando las compañías para realizar estas acciones es el talento de la gente. O sea, tener la gente con las competencias y con las habilidades adecuadas. Ahora, esto se está enfrentando con campañas de entrenamiento, de concientización, de cultura, y no solo estamos hablando de del personal que está dentro de las áreas de gestión de datos y tecnologías de información. También estamos hablando de la gente de las líneas de negocio, que tiene que tener pues, conocimientos, ¿no? básicos de estadística y de gestión de datos para pues, poder contribuir y manejar las herramientas y tener además capacidades de autoanálisis de información. Luego, más en la infraestructura, el segundo obstáculo son pues, los sistemas legados, los silos de datos y cómo esto se enfrenta ya con la migración hacia tecnologías y plataformas más modernas, ¿no? Luego, una falta de confianza en los datos, aquí es interesante, ¿no? Porque el estudio ya detallado, lo pueden ustedes bajar ahí de nuestra página web, indica dos percepciones contrarias, ¿no? Cuando se les preguntó a los responsables de la gestión de los datos que si los datos eran confiables y buenos y se usaban, etcétera, dijeron en un 70-80% que sí, que su percepción es que las líneas de negocio utilizaban los datos y confiaban en todo. Y cuando se les preguntó a las líneas de negocio si confiaban en los datos, la respuesta fue significativamente menor,
dijeron un 30% que sí, o sea, ahí hay una brecha interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un tema mucho para trabajar y mucho para que tiene que ir hacia la transparencia y el cuidado de la calidad del dato y la cultura y procesos y métricas de reconocimiento en lo que son los balance scorecard de las diferentes posiciones para que cuiden cuiden la calidad de los datos y manejen los datos para tomar las decisiones, ¿no? Últimos dos aspectos, temas de regulación y privacidad de datos. En Europa, GDPR, más en América, CCPA. Y ya como último, temas de centros de excelencia para gestión de datos. Ahora, finalmente, ¿cómo las organizaciones pueden ya habilitar toda su infraestructura? Pues son 4 grandes lineamientos, ¿no? Uno es claramente el modelo de negocio, la estrategia. Otro va más hacia lo que sería la confianza en los datos, esto es importantísimo. Y el tema de calidad tiene impacto económico, no nada más es un tema del uso o no uso, es un tema del retrabajo que puede implicarte en una mala calidad de los datos, ¿no? Dentro de los casos de negocio, de las soluciones que nosotros ayudamos a los clientes a implantar para la gestión de los datos, el tema de confianza y calidad es importantísimo y tiene un impacto económico. Se ha comprobado en distintos estudios que un registro ahí erróneo produce un retrabajo y una desconfianza que impacta en cifras millonarias, ¿no? Dependiendo del tamaño de la organización. Una plataforma moderna, ya hablamos de esto, y tener una cultura dentro de todas las áreas y en equipos multidisciplinarios dentro de toda la organización. Entonces, dentro de lo que es este tema, ¿no? de la cultura, es importantísimo contar con el apoyo de la alta dirección. O sea, desde el director general, los directores ejecutivos, pues deben de estar como sponsors o como líderes de las iniciativas de datos. Es importantísimo realmente contar con este apoyo y tener equipos multifuncionales. Cuando se están abordando problemáticas ya específicas de casos de uso como los ejemplos que mencionamos, es importante que participen gente de línea de negocio, gente de TI, gente de datos, probablemente consultores externos, probablemente proveedores de datos externos, y entonces poder realmente tener puntos de vista disruptivos y soluciones que sean realmente impactantes. En el segundo pilar, lo que es la modernización de los datos, pues bueno, de las plataformas de datos, nos encontramos con desafíos luego tremendos, ¿no? Y luego que llega a ser como a veces absurdo, ¿no? Me he encontrado con situaciones en las que hacer la modernización de cierta plataforma resulta más caro que poner una nueva, ¿no? Dices, bueno, pues, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? Entonces, lo que se tiene que hacer es como ir por partes, ¿no? Primero, entender muy bien lo que es la estrategia de negocio. Con base a la estrategia de negocio, ver qué información se necesita y entonces ubicar esa información en los sistemas monolíticos legados y luego ir creando, ¿no? Fases de migración en sistemas que sean o plataformas más flexibles, más accesibles, más rápidas de implementar. Pero ir por fases, ir desacoplando, aquí le llaman decouple, ¿no? O sea, como por componentes y otra vez muy alineados a lo que es la estrategia de la compañía, ¿no? La nube es definitivamente ya una tendencia muy clara, una arquitectura híbrida, donde puede haber una parte en una nube pública, una nube privada y ciertos sistemas on-premise. Pero ya el uso de la nube es una tendencia clarísima de las compañías líderes, ¿no? Y bueno, finalmente reiterar el uso de las mismas técnicas de transformación digital y de analítica avanzada en la gestión del dato, ¿no? Eso hay tanto para lo que es el aprovisionamiento de los datos como para el mismo cuidado de calidad, gobierno, etcétera, aplicar las mismas técnicas de analítica avanzada. Eso ya hay varias soluciones en el mercado y dentro de los proveedores de nube que ofrecen estas funcionalidades y es importantísimo poderlas aprovechar, ¿no?
En el tema de gobierno, los modelos de gobierno, ¿no?, principales que hemos visto están en un modelo, y está un poquito acá arriba, pintado en el primer círculo aquí superior, que es el modelo de ejes y rayos, ¿no?, como un ring de una bicicleta. Entonces, dentro del eje está el área de gestión de datos, que asegura que haya confianza y calidad y los datos correctos y suficientes, una capa de datos común para ser explotada, por luego las líneas de negocio que están en los ejes, apoyadas por los centros de excelencia de datos, ¿no? Entonces, en el centro está la figura del Chief Analytic Officer, perdón, del Chief Data Officer en el centro, Chief Data Officer, y en los rayos hacia los extremos, ahora sí, el Chief Analytic Officer, normalmente mucho más trabajando en el caso de uso ya específico, en lo que es la parte de los descubrimientos y la aplicación de la información para asegurar el retorno de inversión y el impacto positivo a negocio, ¿no? Y abajo, bueno, todo el tema que ya se ha mencionado, muy importante, de reforzar el gobierno de datos y alinear el gobierno con la estrategia. Finalmente, para concluir, toda la organización tiene que estar en el mismo barco. Entonces, hay equipos dedicados, ¿no?, en la explotación de los datos para datos externos, para la identificación y explotación de datos externos, como tenemos procesos ya muy estructurados y muy claros para integrar todos los datos. Acá es importantísimo, pues, el catálogo de los datos, no nada más técnico, también teniendo business glossaries, glosarios de negocio, en donde tenemos por un lado la definición técnica del dato y por otro lado la definición del uso de negocio que se le da, y allí ligado a lo que sería el dueño del dato, el data owner, y todo esto dentro sustentado en herramientas, ¿no? Y hay herramientas que nos permiten realmente tener muy estructurado toda la parte de gobierno, catálogos, etcétera, ¿ya? Reiterar que es importante que cada una de las áreas y cada una de las personas participantes dentro de estas iniciativas tenga un beneficio concreto, un lineamiento concreto de cómo actuar, de cómo, de las acciones que tiene que llevar a cabo y de los comportamientos que tiene que privilegiar para poder apoyar la toma de decisiones basada en información puntual, concreta, y que esto pues, conlleve al éxito de la compañía. Entonces, pues, por mi parte, este es el estudio. Yo espero que les parezca de utilidad. Estamos con muchísimo gusto para servirles. Otra vez pueden acceder al estudio en nuestra página web de Research Institute Capgemini, y está este estudio y otros que hemos estado realizando y emitiendo. Y bueno, pues para servirles, muchísimo gusto. Que tengan un excelente día. Gracias.